Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta clase virtual de redacción y elocución. Hoy tenemos como tema la redacción. Vamos a iniciar este tema hablando de lo que es redacción. Como bien sabemos, los seres humanos nos comunicamos y aprendemos a comunicarnos de diversas formas. Pero sin duda, el lenguaje es el medio que más utilizamos para relacionarnos o comunicarnos. Esta interrelación lingüística se desarrolla a través de 3 procesos comunicativos. Los básicos son el hablar, leer y escribir. Y dentro de ellos, nosotros encontramos redactar, que es un proceso que tiene relación, obviamente, con el escribir. De acuerdo a las primeras acepciones de la RAE, escribir es representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en un papel u otra superficie. También podemos decir que redactar es poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. Debemos recordar que las palabras claves para redactar son el hablar, leer, escribir y redactar. Bien, sabemos que redactar es fácil, pero aquí les presento lo que debemos tener en cuenta antes de redactar. Primero, debemos saber de qué tema voy a tratar. Luego, debo leer para informarme del tema, pero debo hacerlo yendo a muchas fuentes, no solo recurriendo a una, sino a muchas fuentes. Luego de informarme, tengo que organizar todas las ideas que he recabado en mi información. Luego de organizar mis ideas, tengo que iniciar con mi redacción. Pero antes de redactar, debo conocer algunos aspectos. Primero, necesitamos conocer el fondo y la forma de la redacción. Sabemos que toda redacción gira en torno a un tema propuesto. Y antes de redactar, lo que debo hacer es pensar y ordenar bien mis ideas para luego escribir. Dentro de la redacción, nosotros debemos tener en cuenta al fondo y la forma. El fondo está relacionado con las ideas que el autor debe desarrollar con respecto al tema que va a tratar. Para ello, debe considerar algunos aspectos de sintaxis. ¿Y cuáles son esos aspectos? Primero, debemos hablar de la coherencia. Sabemos que coherencia es una unidad lógica y clara. También debemos tener en cuenta al contenido. El escritor debe utilizar su originalidad y también un escrito agradable. También debemos tener en cuenta la fundamentación de las ideas. Debemos saber qué es lo que vamos a utilizar. También debemos tener fluidez. ¿Por qué hablamos de fluidez? Porque usualmente cuando redactamos un texto solemos repetir algunas palabras o algunas frases y eso crea algo desagradable en la redacción. También debemos tener en cuenta
al mensaje. Este mensaje debe ser original y debe ser efectivo. También debemos utilizar un vocabulario acertado y diverso. ¿Para qué? Para que no se note que tenemos un vocabulario pobre, ¿no? Es muy importante que mi vocabulario sea muy amplio, de tal manera que pueda utilizar la mayor cantidad de palabras que me ayuden a redactar con coherencia y cohesión. Dentro del fondo encontramos algunos errores. ¿Cuáles son esos errores? El primer error que encontramos es la oscuridad. La oscuridad se produce cuando el emisor no domina el contenido del tema y quiere expresarlo, pero no lo puede hacer porque no tiene conocimiento de ello. Otro de los grandes errores es la incoherencia. Este consiste en un deficiente ordenamiento de ideas, ¿no?, que se podrían resolver utilizando un plan o un esquema. Otro de los errores es la monotonía del contenido, cuando no se puede manejar ideas más amplias. Y por último tenemos la difusión. Esto se manifiesta cuando se tratan varios temas simultáneamente. Por eso es que se produce un ineficiente contenido. Además que cuando quiero abarcar muchas ideas, lo que intento explicar no va a quedar nada claro. Entonces, debo evitar estos errores de fondo. Bien, ahora hablemos de la forma. Los aspectos formales que se deben considerar en la redacción son los espacios que se debe tener en cuenta dentro de la redacción. Pero no solamente se trata de espacios, sino que debe tener en cuenta la ortografía, la puntuación, la distribución de ideas y una estructura adecuada. Es por ello que debo tener cuidado con los márgenes, ¿no?, que sabemos que son los espacios que se pueden dejar en el escrito. Luego tenemos a las sangrías y otros espacios. Las sangrías vienen a ser una distribución de espacios que nos ayudan a presentar el texto. La limpieza, es importante la limpieza porque esto le da un aspecto formal al texto, además que facilita la lectura. La legibilidad es importante porque las grafías deben estar nítidas para que pueda facilitar la lectura. La ortografía, debo tener en cuenta la ortografía porque sabemos que toda redacción debe estar bien escrito. Debemos tener en cuenta también la puntuación. ¿Para qué? Para poder comprender lo que estamos escribiendo y además cuando el receptor lea la redacción que nosotros hemos elaborado, pueda comprenderlo de la mejor manera. También es importante la distribución de las ideas en un párrafo. Un párrafo debe tener una idea. Podría decir que un párrafo para cada idea y una idea para cada párrafo. Si nosotros tenemos un párrafo bien construido, vamos a poder leer las oraciones con corrección, además que vamos a darnos cuenta cuál es la idea central. Y por último, el texto debe tener una estructura adecuada. ¿Por qué adecuada? Porque todo texto debe estar bien organizado, debe estar bien estructurado, de tal manera que esto sea claro. Muy bien.
Ahora que ya sabemos lo que es redacción, además de qué aspectos debemos tener en cuenta para elaborar un escrito, aquí les damos algunas ideas para iniciar con una redacción. Lo primero que se debe tener en cuenta es diseñar un plan. Dentro de este plan yo debo organizar mis ideas. E incluso puedo trabajar con algunos organizadores gráficos que estos me van a ayudar a sintetizar o resumir ideas. Luego, inicio con la redacción, que va a ser mi borrador, que luego voy a ir revisando una y otra vez, y después de haber corregido este borrador, realizo las observaciones para luego redactar mi texto y dar por culminado el trabajo que estoy realizando. Por ejemplo, mi tema a redactar puede ser la comunicación no verbal. Aquí les muestro una idea de cómo se puede organizar la información de este tema. Sabemos que la comunicación no verbal es una comunicación no lingüística, ¿no? Para ello se utilizan gestos y no palabras. También podemos decir que la comunicación no verbal es un lenguaje de las acciones que nosotros podemos realizar a diario. O el lenguaje de los objetos, o el lenguaje de los signos. Luego de diseñar mi plan, presento el tema, planteo los puntos claves y obviamente concluyo con lo que debo o lo que quiero transmitir, ¿no? Sabemos que al iniciar una redacción, yo debo hacerlo en un borrador, porque lo primero que voy a ir haciendo es hilar mis ideas, ¿no? Porque antes ya he leído textos y también he tomado apuntes de toda la información que he recabado. Y por último, puedo llegar a una conclusión. Obviamente esto va a surgir o va a suceder después de haber desarrollado mi plan, después de haber organizado mi información. Entonces, puedo decir que la comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras. Es decir, mediante gestos, signos, que pueden ser a través de colores, logotipos, imágenes, fotografías. Las acciones, que pueden ser correr, jugar, saltar, etc. Y el lenguaje de objetos. Sabemos que la comunicación no verbal no posee una estructura sintáctica, por lo que no es posible analizar secuencias. Estos mensajes pueden ser comunicados a través de la kinésica. Son gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual, etc. Entonces, es así como nosotros podemos iniciar con la redacción de un texto, siempre y cuando yo tenga en cuenta todo aquello que he mencionado. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esta información les haya servido de algo y será hasta una próxima oportunidad.